bonita noche para cada uno de ustedes. Asdrúbal, Vale, Naye, Hola, hola, un gusto tenerlos nuevamente aquí. Felipe, un gusto que estés aquí con nosotros también. Y para quienes que nos están mirando aquí en la transmisión en Facebook, les damos la bienvenida a un episodio, un capítulo más de este gran libro, Piense y hágase rico. Los pasos para conseguir esos sueños, esas metas, según este gran autor y escritor de varios libros de crecimiento personal, pero también financiera. Les damos la bienvenida y también para la plataforma en YouTube. Gracias por estar aquí al pendiente y en Spotify también. Sean bienvenidos y el día de hoy vamos a continuar con esta lectura que la verdad, déjenme decirles que el capítulo pasado fue todo un éxito, nos encantó mucho, muy nutritivo, la verdad, nosotros todavía aquí le continuamos. Y pues el día de hoy no va a ser también menos importante porque es el cerebro, capítulo número 13, el cerebro. Comienzo yo y enseguida puedes continuar tú, Asdrúbal, yo te digo dónde y arrancamos. Dice así, el cerebro, una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 40 años el autor, que por entonces trabajaba con el ya fallecido doctor Alexander Graham Bell y con el doctor Elmer R. Gates, observó que todo cerebro humano es un tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar, perdón, las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. En conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa tal y como la ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su inmensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento que es esencial para el subconsciente. Capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El subconsciente es la estación emisora del cerebro, a través del cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. Las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad del método mediante el que se puede transmutar el deseo en su equivalente monetario. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que se desee utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión.
ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos tres principios y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Continúas, Asdrúbal, por fin. Las fuerzas más grandes son intangibles. A lo largo de todas las eras transcurridas, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento ante las cosas físicas que podía ver, tocar, pensar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas, que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizás lleguemos a aprender a medida que pasamos por esta época, que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. A veces los hombres hablan con ligereza de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus cinco sentidos. Y cuando los oímos hablar, debemos recordar que todos nosotros hayamos controlado las fuerzas que son invisibles e intangibles. La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse con la fuerza intangible existente en las olas del océano, y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el espacio e impide que el hombre se caiga de él, y mucho menos comprende el poder que esa fuerza controla. El hombre se encuentra sometido a la fuerza intangible procedente de una tormenta y también se siente igual de impotente ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Pero de modo alguno, esto no representa el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no se ven y que son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existe en el suelo de la tierra, la fuerza que le proporciona los alimentos que ingiere, la ropa que se pone, el dinero que lleva a los bolsillos. La espectacular historia del cerebro. Por último, aunque no menos importante, el hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayor de todas las intangibles. Se sabe muy poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Ahora, sin embargo, entramos en una época que ofrecerá una nueva luz sobre el tema. Los hombres de ciencia han empezado a dedicar su atención al estudio de ese órgano tan maravilloso que es el cerebro. Y aunque todavía se encuentra en la fase de jardín de infancia de sus estudios, han descubierto ya conocimientos suficientes como para saber que el papel central del cerebro humano y el número de líneas que las células cerebrales conectan entre sí es igual a una unidad seguida por 15 millones de ceros. La cifra es tan espectacular, dijo el doctor C. Johnson Henry de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se convierten por comparación en insignificantes. Se ha determinado que el córtex cerebral hay entre 10 millones y 14 mil millones de células nerviosas y sabemos que están dispuestas según una pauta definida. Tales disposiciones no son casuales, sino ordenadas. Métodos de electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde células muy precisas, también fibras con microelectrodos amplificados con tubos de radio, han registrado diferencias de potencial de una millonésima de voltio. Es inconcebible que una red de maquinaria tan intrincada exista con el exclusivo propósito de transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece probable que ese mismo sistema que da
a miles de millones de células cerebrales los medios para comunicarse entre sí, proporcionen también los medios de comunicación con otras fuerzas intangibles. El New York Times publicó un editorial para explicar que una gran universidad y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales están llevando a cabo una investigación organizada a través de la cual se ha llegado a conclusiones descritas en este capítulo y en el siguiente. El editorial hace un breve análisis del trabajo llevado a cabo por el Dr. Ryan y su equipo de ayudantes de la Universidad de Duke. ¿Qué es la telepatía? Listo, ahí, Ok, Asdrúbal. gracias. Muchas gracias. ¿Estás lista para leer, Nayeli? ¿Cómo te sientes? Si tienes tu libro a la mano, como tú nos digas. O si gustas para la siguiente. Sí, Leo. Ok, adelante, Nayeli. ¿Qué es la telepatía? ¿Qué es la telepatía? Hace un mes en estas páginas citamos algunos de los notables resultados alcanzados por el profesor Ryan y su equipo en la Universidad Duke, a partir de más de 100,000 pruebas destinadas a determinar la existencia de la telepatía y de la clarividencia. Estos resultados fueron sintetizados en los 2 primeros artículos publicados en la revista Harper's. En el segundo de ellos, que ha sido publicado ahora, su autor E.H. Wright intenta sintetizar lo que se ha aprendido o que parece razonable inferir en relación con la exacta naturaleza de estos modos de percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del profesor Ryan, algunos científicos creen ahora muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer correctamente y con regularidad, y tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1,000,000 de millones de que hubiera ocurrido así por casualidad. ¿Pero cómo lo hicieron? Estos poderes, en el supuesto de que existen, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien, no solo en la misma habitación, sino incluso a distancias de varios centenares de kilómetros. En opinión del señor Wright, estos hechos eliminan también el intento de explicar la telepatía o la clarividencia por medio de cualquier teoría física de la radiación. Todas las formas conocidas de energía radiante disminuyen de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida, pero eso no sucede ni con la telepatía ni con la clarividencia. No obstante, varían por varias causas físicas, del mismo modo que nuestros otros poderes mentales, en contra de una opinión muy generalizada. No mejoran cuando el perceptor se haya dormido o adormecido, sino que al contrario, aumentan cuanto más despierto y alerta está. Ryan descubrió que un narcótico disminuye el nivel de aciertos de un perceptor, mientras que un estimulante siempre lo aumenta. Al parecer, el perceptor más fiable no puede alcanzar una buena puntuación, a menos que intente hacerlo lo mejor que pueda. Una de las conclusiones a las que Wright llega con cierto margen de confianza es que la telepatía y la clarividencia son uno mismo y único don, es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otra mente. Hay varios motivos para creerlo así. Por el momento, por ejemplo, estos 2 dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. En todas esas personas,
Ambos dones han sido de un vigor igual y casi exacto. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, Wright se atreve a exponer lo que en su opinión no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales puedan formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de desastres y otras facultades similares. Al lector no se le pide que acepte ninguna de estas conclusiones, a menos que le parezca necesario hacerlo. Pero las pruebas que Wright ha recopilado siguen siendo impresionantes. Ya. Listo. Sí, gracias. Vale, ¿continúas, porfis? Sí, gracias. ¿Cómo unir mentes en un equipo de trabajo? En vista del anuncio del Dr. Ryan en relación con las condiciones bajo las que la mente responde con respecto a lo que él domina monos de percepción extrasensorial, tengo ahora el privilegio de añadir a su testimonio la afirmación de que yo mismo y mi grupo hemos descubierto lo que creemos son las condiciones ideales bajo las que es posible estimular a la mente para que, de alguna forma práctica, se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el capítulo siguiente. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de mi equipo y yo. Gracias a la experimentación y la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes mediante la aplicación del principio utilizado en relación con los consejos invisibles descritos en el capítulo siguiente. De tal modo que, mediante un proceso de fusión de nuestras tres mentes en una sola, podemos encontrar la solución de una gran variedad de problemas personales presentados por mis clientes. El procedimiento es muy sencillo. Nos sentamos ante una mesa de conferencias, exponemos con claridad la naturaleza del problema que hemos de considerar y a continuación empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que se sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas claramente situadas al margen de nuestra propia experiencia. Si usted comprende el principio descrito en el capítulo sobre el mastermind, reconocerá siempre, sin lugar a dudas, que el procedimiento de mesa redonda descrito aquí con una sola aplicación práctica es del mastermind. Este método de estimulación mental, a través de una discusión armoniosa de temas concretos, efectuada entre tres personas, ilustra el empleo más sencillo y práctico de lo que es la mente maestra. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de una famosa fórmula, brevemente descrita en la introducción, porque no sé qué fórmula es. Carnegie. Entonces, una fórmula descrita en el libro que todos estamos leyendo. Y bueno, dice, si eso no significó nada para usted, al momento de leerla, marque esta página para continuar luego con la lectura y vuelva a leer la introducción en cuanto haya terminado este capítulo. La escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. Listo, vale. Gracias. Gracias si se fijaron, y el capítulo súper cortito también. Carnegie, Ustedes dicen, creo que es la fórmula. es Carnegie. Carnegie. Ustedes dicen, le avanzamos el 14. No, bueno, el 14 sí está algo extenso. Bueno, vamos a comentar qué les pareció todo esto que nos habla de la conexión que hay entre nosotros como seres humanos. ¿Cómo es posible que nos podamos conectar? ¿Ustedes qué piensan de ello? De hecho, yo he sabido que sí es posible en algunos estudios que han hecho en varias personas y está comprobado. Entonces, ¿será porque estamos conectados? ¿Porque somos energía? ¿Ustedes qué piensan de ello? Julio, ¿tú qué piensas? Adelante. Buenas noches.
Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, básicamente aquí lo describe él en varios experimentos que hacen y que es muy cierto con la experiencia de, yo creo que la mayoría de nosotros que hemos trabajado en equipos con, con ciertas personas con las cuales a veces tenemos demasiada afinidad. Somos parte de un equipo regular, de un equipo ya con años de experiencia juntos y se empieza a crear una manera de pensar muy similar. Pero lo increíble es que además de que pensamos similar, a veces parecemos que estamos adivinando lo que va a decir la otra persona, que es básicamente el punto del, del experimento. Aquí hacen un experimento con unas cartas. Va un poquito parecido a la adivinación, pero no es tanto esa adivinación, es una manera en cómo todos entrelazamos la mente y podemos leer remotamente lo que necesitamos o queremos ver. En el punto donde lo hace en equipo, nosotros, yo tenía un equipo que hacíamos justamente la mentada lluvia de ideas. Entonces había veces que al mismo tiempo dos personas hablábamos y comentábamos la misma o parecida idea. ¿Por qué? Porque estábamos en el mismo canal, y parecía que nos leíamos la mente. Sin embargo, tiene que existir esa conexión. Aquí habla de la conexión por radiación, que es muy cierto. A veces cuando estamos juntos existe esa vibra o esa conexión inalámbrica que va por radiación, pero sí existe porque está la energía de las personas muy juntas. Sin embargo, habla esa de la energía remota, que es un poder de la mente que mucha gente puede desarrollar, no nada más en el pensamiento, sino también en la visión. Existe también la visión remota. A veces te concentras tanto que a kilómetros, a millas, puedes estar casi imaginando o viendo el entorno de la otra persona, de las otras personas. Sí, es algo que se desarrolla, es algo que se va practicando, pero yo creo que sí es algo que se logra y que se han dado resultados en algunos experimentos, incluso en vivencias personales. Incluso a veces hasta en olores. Es increíble que a veces estés platicando a dos, tres personas y a lo lejos y hay gente que te dice, oye, ¿qué estás comiendo? ¿Estás comiendo chocolate? Hasta me llegó el aroma del chocolate, es increíble. Entonces, hay ese tipo de conexión o ese tipo de poder mental que se desarrolla consciente o inconscientemente, pero sí es bien importante buscarlo eh, para eso, para fortalecer, vaya, la comunicación productiva o creativa, como menciona mucho este libro, entre los equipos y la gente. Yo creo que este tema es el más científico que hemos leído de este libro, que habla del cerebro, está muy interesante. Me daría mucho que hablar, ¿no? Porque así como tú lo acabas de decir, nos puede permitir saber o ver cómo podemos guiar a un equipo, y más nosotros que nos dedicamos o que sí, nos dedicamos básicamente a dirigir personas, a estar con un grupo, pues sí, vaya la repetición, pero con personas, entonces, pues el tener ese don, y yo creo que ese don lo tenemos todos lo tenemos, basta con que aprendamos a desarrollarlo, ¿no? Y que habla mucho de la clarividencia. Entonces, somos máquinas perfectas, nuestro cerebro es magnífico. O sea, aquí nos damos cuenta y nos da solo una pintadita de lo que puede hacer nuestro cerebro, de lo que es capaz de hacer. Y tener estos dones, pues los podemos usar a nuestro favor. Más bien desarrollándolos, los podemos usar a nuestro favor. ¿Ustedes qué piensan de ello, chicos? Asdrúbal, vale, abran su micro y coméntenos qué les pareció. Bueno, primero las damas. A ver, vale, o yo. Vale, o Naye, Este, como quieran.
Aquí lo que yo observé es que establece como bueno, aparte de lo que habló Julio, que el trabajo en equipo ya lo vino refiriendo en otros capítulos, que tiene que ser armoniosa. Cuando hay armonía, toda la energía perfectamente está sincronizada y hasta te lees la mente, ¿no? Lo dijiste con precisión, Julio. Y la otra situación que establece que las emociones potencializan, en este caso, al cerebro, y que también en este caso también como parte de todo lo que nos viene diciendo en el capítulo 12, por ejemplo, que la transmutación del sexo es una de las principales herramientas que potencializa esa emoción y que también los transmite a través del cerebro. Llegando al punto, digámoslo, que el subconsciente se vuelve una antena, básicamente, que a través de ella y esa estimulación es capaz de, pues, más bien asumir o retransmitir o decodificar, en su caso, toda la información que está haciéndose llegar a través de, digamos, de la antena misma. Y a su vez también vuelve a retransmitir información que se vuelve a hacer un canal de comunicación. Entonces, esto lo observamos, como también lo dijo Julio, como hay momentos que no importa, y aquí mismo el libro lo dice, que no importa, no hay barrera territorial o límites para establecer esa comunicación y que incluso pues llega a la clarividencia o telepatía. Entonces, en algún momento, pues algunos pudimos o podemos haber observado desde la experiencia cómo puede ser tan sutil, la comunicación que incluso alguien, lo más común que luego llega a pasar, ay, estaba a punto de hablarte y me hablaste, ¿no? Llega desde esa perspectiva hasta un punto más allá, que incluso pudieron haber hecho o hicieron un experimento con cartas y pues establecía un mecanismo en lo que era imposible que pudieran saber de qué se trataba y lo podían acertar sin ningún instrumento tecnológico o adicional. Entonces, bajo esa perspectiva, pues el cerebro es una maquinaria asombrosa que pues basta ver lo poquito que sabemos para observar todo el potencial que estamos dejando de tener precisamente por no desarrollar esa conciencia y ese subconsciente para llevarlo a límites insospechados. Creo que sería lo que pudiera yo comentar hasta ahí. Excelente, Asdrúbal. Excelente. De hecho, también nos mencionaba acerca de los sueños, ¿no? Que puede haber sueños premonitorios, este tipo de cosas. Sí, me acordé ahorita por lo que dijiste de las emociones y los pensamientos, porque justo el día de hoy mi hija me decía, me mandó un mensaje y me dice, ma, ¿qué crees que soñé a una persona, X persona? Y hoy me contacta en la mañana. Y luego yo le digo, ¿y qué crees? Yo justo te iba a escribir también hablándote de lo que yo soñé. Y fue en ese mismo momento. Entonces fue una conexión así muy padre. Y dice, oye, hoy aplicamos muy bien la ley de la atracción, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esas conexiones, o sea, es muy, muy padre? A veces se queda uno muy, pues, asombrado con todo este tipo de cosas. Entonces, pues sí hay mucho, mucho que tocar por aquí. Hablando, por ejemplo, desde la función que tiene nuestro subconsciente, nuestro cerebro y todo esto que hemos venido platicando, son temas que de hecho podemos usar un solo día, una sesión para profundizar más en ello y poder comprender qué función tiene cada parte de nuestro cerebro y pues esto nos sirve básicamente para poderlo aplicar en el día a día y entender muchas cosas, entender, por ejemplo, qué significan los sueños, qué nos está tratando de decir, si es una advertencia, si es un regalo también, porque muchas de las veces son regalos que nos envía nuestro subconsciente. Entonces, bueno, aquí voy a cederle la palabra a las chicas, las veo muy calladas, o Felipe, si ya Felipe quiere dar su punto de vista, porfis, pon así tu dedito.
Hoy estás muy callado. Ya te toca. Sí, bueno, porque Felipe siempre cierra con broche de oro y además nos deja exhaustos a todos de todo lo que nos cuenta. Entonces, antes de Ya que sé. Felipe nos comparta más información, voy a tratar de canalizar la que tengo en la mente. Y bueno, primero que todo, bueno, comprendí que la parte del cerebro, de hecho, si lo vemos en el aspecto científico y en la función de nuestra biología, pues sabemos que sí es un órgano bien relevante porque prácticamente es el único que, a diferencia de todos, es el que logra poder manejar el uso de nuestro subconsciente y la mente para otros órganos, ¿no? De hecho, yo he escuchado en algún momento que decían, o bueno, yo lo suelo decir, ¿no? De que te estás enfermando, no, es mental, piensa que no, ¿no? O algo así o cuando te están diciendo, es que si te duele la garganta es porque hay muchas cosas que no dijiste y por eso te duele la garganta, ¿no? Entonces, son muchos comentarios que hacemos donde tal cual todos este sistema que nos hacía reaccionar y que mencionaban en el libro, manda un montón de señales al cuerpo que se van reflejando poco a poco. Entonces, sí creo, no, o sea, no lo había pensado así tal cual en la parte de la telepatía o, por ejemplo, que nos pudiéramos vincular, pero es una realidad, sí ha pasado que haya esta especie de conectividad cuando estamos en grupos o cuando, como decía Julio, de que estás con un equipo y el resto, y cuando empiezas a compartir algún tema en particular o vamos encaminados, estamos en la misma sintonía, si de repente alguien termina la frase de otra persona porque todos están en la misma sintonía y eso me pareció muy sorprendente que esté respaldado inclusive científicamente. Y bueno, ya en relación a los temas anteriores que hemos estado repasando en el libro, pues volvemos a llegar a la conclusión de que nuestra mente tal cual puede predominar en el manejo de un sentimiento y verse reflejado en nuestro cuerpo físico y además tener consecuencia en nuestro círculo social. Entonces es una cadena de construcción tanto biológica como social, como científica y no sé, incluso hasta podría decir que de forma individual también repercute en la forma en la que manejamos nuestras emociones y cómo las canalizamos de forma interna. Exactamente, vale. Totalmente de acuerdo contigo. Mucho tiene que ver justo eso, cómo canalizamos, acabas de decir la clave en cuanto a nuestras emociones, porque sin duda se van dando a conocer. Es muy cierto, en en cada área, en cada parte de nuestro cuerpo. Bien dice una frase, dime qué es lo que te duele y te voy a decir qué es lo que estás reteniendo, qué emoción, qué sentimiento. Entonces, cuando ya somos más conscientes de ello, bueno, pues vamos a la raíz y si la trabajamos, se libera. Y obviamente pues se ve reflejado en el cuerpo físico, que ya en otras ocasiones también lo hemos platicado acerca del cuerpo etérico, que es finalmente esto, todas las emociones retenidas, que es de vital importancia conocer. Entonces, bueno, le cedemos la palabra. Gracias, Vale, por tu comentario. Le cedemos la palabra, Naye, ¿nos faltas tú? O ustedes peleense entre tú y Felipe. Bueno, yo he escuchado que dicen que nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, ¿no? Y aquí también un parrafito decía que nosotros no comprendemos la fuerza de nuestro pensamiento y que cada que nos miramos al espejo no nos damos cuenta que nuestro otro yo, o sea, nuestro ser espiritual, es más poderoso que nuestro ser corporal, ¿no? Y en mi caso yo siempre pues me enfoco más en lo humano que en lo espiritual, pero pues voy a tomar en cuenta esto y lo voy a tratar de aplicar seguido. Es todo. Oye, qué padre. Ya te llevaste un aprendizaje nuevo y nos retroalimentaste a nosotros que efectivamente somos seres espirituales viviendo en una experiencia física humana.
Somos más que solo este cuerpo que nos tocó o que elegimos, por así decirlo. Somos más que eso. Y si fuéramos más conscientes, no nos estaríamos torturando porque no nos gusta esta parte de nuestro cuerpo, no nos gusta esto otro, y a veces nos encapsulamos en eso que ni siquiera disfrutamos, no disfrutamos de la vida. Cuando ya pasa uno esa etapa y dices tú, ay, pues ya, me da igual, esto es lo que me tocó, con esto voy a disfrutar esta vida, ya nos contentamos con nosotros mismos y a caminar y a fluir en la vida, viviendo esas experiencias. Finalmente de eso se trata la vida. Gracias, gracias, Naye. Adelante, Felipe, ahora sí. Tú cierras con broche de oro, dijo Vale. A ver, vamos a ver. Es que, fíjate que cada uno, cuando comenzó Julio, creo que coincido con Asdrúbal en cuanto a lo que dijo Julio, lo aterrizó perfectamente. Me voy a concentrar ahorita en solamente lo que es el capítulo y para qué nos sirve en la obtención de nuestros objetivos. Primero, para aterrizar esa parte, porque ya la otra es tan fascinante el cerebro que ciertamente muchísima información que ni siquiera los que se dedican supuestamente a, en el campo de la medicina, a esta área, que son los psicólogos y los psiquiatras, pobrecitos. Bueno, y ya hay una tercera que dijo Vale, los psicópatas, ni siquiera ellos conocen más allá del 4 o 5% de la función. En fin, me voy a concentrar entonces ahorita porque ciertamente dice Julio algo muy importante. ¿De qué nos sirve entonces esto del capítulo específicamente del cerebro? ¿Por qué nos habla el autor de esto? Porque vamos a trabajar en equipo. Recordemos que en capítulos anteriores decía que a lo que definas como éxito o llegar a la cima, a la concepción de sus objetivos, no llegas solo, pero llegas acompañado, rodeado de otras personas. Entonces también hay un capítulo que habla de liderazgo. Tienes que desarrollar tu liderazgo para poder sacar los talentos, sacar las habilidades de cada uno de los integrantes y conducirlos y que todos lleguemos hacia lo que nos hayamos propuesto. Y el cerebro forma parte importante de ello. La comunicación, el cerebro es para comunicarnos, obviamente, con estas otras personas que pertenecen al equipo, pero también con las otras personas con las que vamos a tener interacción en el camino hacia la obtención de ese objetivo. Entonces, el sabernos comunicar. Y ahí entran, obviamente, en el cerebro los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y si hacemos un poquito de análisis sin meternos al término científico, porque obviamente no es mi área, pero el hemisferio izquierdo del cerebro tiene que ver con toda la razón, la lógica, lo que se puede medir, lo que se puede tocar, y toda esta parte de cuestionarnos y pensamientos analíticos. Ahora bien, la parte derecha tiene que ver con todo lo que es la creatividad, las emociones, el arte, el poder crear en la imaginación aquello por lo cual vamos a ir detrás. Aquí se crea en el lado derecho del cerebro. La tarea entonces es hacer ese puente entre el derecho y el izquierdo para hacer ese equilibrio, ese balance que nos permita transitar. Yo les decía que después de andar rascando mucho de aquí y allá, entendí que más allá del pensamiento convencional, más allá del pensamiento impuesto hacia nosotros desde muy pequeños, por nuestro entorno, por nuestros familiares, por los
el círculo que nos rodeaba. Es un pensamiento impuesto, o sea, creemos o tenemos ese pensamiento de que, ¿qué te diré? De que los árboles, las hojas de los árboles son verdes. Pues eso nos lo enseñaron y así pensamos, son verdes, lo damos por hecho, lo damos por sentado. Entonces, este tipo de pensamiento del condicionado, el impuesto, el analítico, se quedan muy cortos cuando estableces el puente entre estos dos hemisferios y entonces surge el pensamiento crítico y ese es el que te lleva justamente a entender el potencial que tienes. Hablaba Nayeli de, de justamente ese potencial. Efectivamente, cuando te das cuenta que este envase que te tocó, que se hizo en base al ADN de papá y mamá, y que bueno, pues no se admiten reclamaciones. Yo les decía a mi jecho, y ya ni friegas, o sea, me hubieran echado ganitas, y siempre me decía, pues tu papá, ahí échale la culpa a tu papá. Bueno, no se admiten devoluciones, entonces, pero cuando entiendes que esto es solamente el envase por el cual te puedes eh, trasladar, con el cual puedes experimentar un vaso con agua, en el cual puedes tocar, vivir justamente este tipo de emociones, pero que eres algo muchísimo, pero muchísimo más grande que eso, entonces comienzas a buscar dentro de ti para que salga ese potencial. Y ahí es donde el cerebro juega una parte interesante. En el capítulo específico nos habla de emociones. Bueno, para eso es el cerebro, para tener un control de nuestras emociones. Ahí radica el verdadero éxito. Para conseguir cosas, para conseguir objetivos, para conseguir lo que te propongas, esta vida estable, esta vida de calidad, esa vida plena. El controlar las emociones forma parte importante. Y no solamente las emociones negativas, sino también las emociones positivas. El pleno control de esas emociones. Ya en este capítulo también nos dice que entonces la transmutación de la energía sexual es la más poderosa. Lo veíamos el capítulo, justamente en este capítulo. Efectivamente, es la más poderosa. Sin dejar de lado, obviamente, el segundo lugar, que es el amor, la tercera, que es la fe y, en fin, las que ya habíamos tocado. ¿Y de dónde parte o de dónde estalla o de dónde tenemos ese control de esa transmutación de la energía sexual? Justamente aquí, en la chumpeta, en el cerebro. Ahí es donde tiene todo que ver. Pudiéramos pensar que, oye, pero pues si la energía sexual está justamente en los órganos sexuales, ¿por qué dices que está en el cerebro? Porque, perdóname, Suki, por lo que voy a decir, porque nuestro trabajo es llevarlo de los órganos sexuales hasta el cerebro. Ahí consiste el verdadero poder de esta energía. Y eso nos permite de tener esa comunicación no solamente entonces con las personas que están, comunicación verbal me refiero, no solamente con las personas de tu equipo y de tu entorno, sino tener, como ya bien lo dijo también Julio, lo dijo Asdrúbal y lo decía Vale, esa comunicación más allá, extrasensorial, que los estudiosos, vuelvo a repetir, psicólogos y psiquiatras, todavía no son capaces de entender. Esa comunicación extrasensorial, esa que le llama aquí telepatía, o premoniciones, o ver un poco más allá. ¿Sí? Todo eso, para eso funciona, o para eso sirve esta maquinaria perfecta que tenemos aquí arriba que se llama cerebro. Pero también, como tercer punto, es para comunicarnos, como también ya lo vimos, con esa inteligencia infinita, para poder extraer información que nos sirve para transitar en este camino
de la mejor manera posible, bajo, y esto ya es una filosofía personal, bueno, no personal, la aprendí de mi sensei, transitar bajo mis propios términos. Justamente de eso finalmente se trata, en saber comunicarse. Cuando dice, creo que fue Asdrúbal quien decía, dice, ay, estaba a punto de llamarte. Efectivamente, o sea, en varias ocasiones puedes tener esa sensación de que ahí estaba pensando, justamente estaba pensando en Nayeli y en ese momento me habla por teléfono o me manda un mensaje. Ah, caray, qué coincidencia. Pues no, no es coincidencia, es que de alguna manera se establece ese puente. Mi pensamiento viaja y conecta con el pensamiento de Nayeli. Yo les comentaba que el pensamiento y las emociones tienen una frecuencia y esa frecuencia es con la que se transmite a través del quinto elemento llamado éter y viaja fracciones de segundo. Entonces, ¿cuánto potencial tenemos dentro? Y es un campo que la ciencia todavía no termina de experimentar. Estaba viendo el día de ayer que ya hay un psicólogo robot con inteligencia artificial y que ya empieza a consultar. Y curiosamente las personas que ha consultado se sienten menos inhibidas con este bot. Se sueltan, se expresan de una mejor manera, sacan todo lo que traen dentro. Y el psicólogo, a través de inteligencia artificial, es capaz de irlos llevando a que saquen sus propias conclusiones. Hasta allá va la inteligencia artificial y lo que todavía nos falta por ello. Y esto no es nuevo, esto ya estaba predestinado, ya estaba predispuesto y esto es cíclico. En este planeta estamos repitiendo historias de otros lugares, que no voy a meterme en ese tema ahorita, pero esto ya sabíamos que venía. Entonces, aquí en ese aspecto, en los 90s, sí, principios de los 90s, no sé si ustedes han escuchado hablar de un científico mexicano. Él es físico, yo digo que todavía vive, es físico, pero se empezó a meter a esta área de la telepatía, todo lo extrasensorial, y empezó a analizar, a estudiar el potencial del cerebro. Y comenzó a hacer experimentos como los que ustedes aquí mencionaron también. Comunicación a distancia, una persona en una habitación y puso a otra persona que obviamente se conocían, tenían contacto, ya habían tenido contacto físico y además lo puso en otra habitación. Aplicaba un estímulo a una de las personas y al mismo tiempo la otra persona también se manifestaba o también reaccionaba a ese estímulo. Lo empezó a escalar y entonces puso a una persona en la India y otra persona acá en México e hizo el mismo experimento y el mismo resultado. Entonces digo, quiere decir que el pensamiento efectivamente, la conexión en cuanto al pensamiento entre personas existe. Este científico se llama Jacobo Greenberg y tuve la oportunidad de conocerlo y estuvimos en varias sesiones en las cuales su mente, su hemisferio izquierdo analítico, lleno de razonamiento, no lo dejaba creer que de eso que estaba él viendo era posible. Hasta que entonces estableció ese puente hacia el lado derecho, el hemisferio derecho, y comenzó a entender todo. Y fue el que dijo, esto tiene un potencial tremendo. Pero lo redescubrió o lo vio, porque esto también ya viene desde el siglo pasado que lo vienen analizando. Hay algo que se llama
se llama en inglés es limitless, sería sin límites, sin límites. Estos 6 locos que estamos aquí, más que los que nos escuchen en Facebook y en YouTube y en todas las plataformas, el día que entiendan que no tenemos límites, dejarán salir todo su potencial y entonces esas emociones de miedo, de tristeza, de melancolía, de estrés, empezarán a ya no ser significativas porque tendrás un pleno control. Hay una de las características en esta era que nos está tocando vivir es el famoso estrés. Ahorita que lo mencioné, me acordé de esto. El estrés es la principal causa de enfermedades en la humanidad. Y el estrés también, lo que no se dice que es la principal causa que acortes tu vida, que termines tus días en situaciones que tienes que depender de los demás, en fin, en unas situaciones no muy agradables. El estrés para poderlo controlar, pues primero tienes que darte cuenta de qué es lo que te lo provoca. Los Navy SEALs, perdón que vuelva a traer a colación a los Navy SEALs, pero me gustó mucho y vaya, yo no estoy a favor de la guerra y todo esto, ni mucho menos, ¿no? Creo que eso, si ahí hubiera entre países algún conflicto, deberían de agarrar al presidente de cada país y que se den un tiro entre ellos y ya el que gane, pues ya, ¿para qué llevar personas a que se maten? En fin, eso es otro tema. Pero bueno, los Navy SEALs, imagínense el grado de estrés con el que ellos van a una misión. Entendieron por unas personas que se dedican a ello, hay una técnica que se llama la respiración de caja. Y ahorita les voy a platicar por qué la respiración la voy a hilar con lo del cerebro. La respiración de caja te sirve para controlar el estrés. Cuando te das cuenta que estás en una situación de estrés, entonces inmediatamente aplicas esta técnica y es respirar en 4 segundos, inhalar en 4 segundos, retener, bueno, inhalas en 4 segundos, retienes en 4 segundos, exhalas en 4 segundos, aguantas en 4 segundos y vuelves a inhalar. ¿Sí? O sea, jalas aire, inhalas por la nariz siempre, inhalas 4 segundos, cuentas hasta 4, retienes 4 segundos, exhalas en 4 segundos y antes de volver a inhalar, cuentas otra vez 4 y luego vuelves a inhalar. Esa es la respiración de caja, técnica de caja se llama. ¿Y eso qué hace? Inmediatamente el cerebro capta la instrucción y entonces deja de liberar el cortisol, que es el enemigo número 1 del cuerpo. Deja de liberar cortisol y en automático tienes control en cuanto a tu estrés. Ahora, ¿por qué menciono la respiración? Si estamos hablando del cerebro. Por último, ya con esto voy a cerrar el comentario para no meterme más en profundidad, porque si no, Mizuki se enoja. El cerebro, aunque es una maquinaria perfecta, no es el que controla a tu cuerpo. Físico me refiero. No es el que lo controla. Él recibe instrucciones. Tenemos otros 3 cerebros más. Y son los que le mandan las instrucciones al cerebro de cómo tiene que reaccionar, qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que liberar, qué órdenes tiene que mandar al resto de los músculos. Uno de ellos le llaman el corazón, pero no es exactamente el corazón. El corazón es un órgano. Es la glándula que está un poquito arriba, se llama timo. Algún día les enseñaré, si ustedes quieren, ¿verdad? Si ustedes lo piensan, demás, cómo controlar esa glándula.
El timo es el encargado de las emociones y es el que manda la instrucción al cerebro de qué es lo que tiene que hacer ante tal o cual emoción que se está percibiendo. El otro es todo el aparato digestivo. Ahí obviamente la microbiota es la que manda, o también llamada antes flora intestinal. Esa es la que manda las instrucciones. Ahí gobierna la microbiota y es el que manda las instrucciones al cerebro también. Pero hay una todavía más importante, y es la respiración. Cuando aprendas a controlar y usar tu respiración, entonces comenzarás a tener control sobre lo que tú quieras tener control, sobre tus emociones, sobre las circunstancias, sobre las personas, sobre las situaciones, en fin, todo esto. Normalmente el inconsciente hace que respiremos y respiramos. ¿Por qué? Pues porque si no nos asfixiamos, ¿verdad? Obviamente. Pero no es solamente respirar por respirar. Es respirar de acuerdo a lo que pretendemos. Les decía yo ahorita de la respiración de la técnica de cajas para controlar el estrés, pero así como eso hay otra respiración que nos lleva a permitir que, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que el sexto sentido actúe. Pero también hay otra respiración que nos lleva a un estado de relajación total y que nos permite entonces acceder a otros niveles de conciencia. Pero también hay otro tipo de respiración que nos permite tener un equilibrio entre los tres planos, físico, mental y espiritual, y así sucesivamente. Finalmente, esta maquinaria tan extraordinaria que es el cerebro, en el capítulo que nos toca hoy, en el capítulo 13, nos habla de dos cosas: control de emociones y comunicación en nuestro equipo. Ya si lo extrapolamos, pues nos salimos un poquito más del contexto, no del contexto, pero sí nos salimos un poco más allá del capítulo. Y profundizar en este tema es bastante apasionante. A mí me apasiona mucho esto porque cuando yo entendí hace años, cuando yo entendí que este cuerpo físico de repente se revela, de repente se cansa, de repente ya no quiere hacer tal o cual cosa, la mente, que es más fuerte que el cerebro, es quien no lo deja que se logre. Es el que le dice que hay que seguir adelante. Pero también la mente llega un momento en el que quiere renunciar. Y ahí es donde, como dijo Nayeli, nosotros, espíritu, es el que les dice a la mente y al cuerpo, vamos a seguir adelante, hasta que consigamos aquello que dices que queremos. Y eso, cuando lo entiendes, es ponerte a prueba, llevar a tu cuerpo al límite, a ver de qué eres capaz. Y créanme que sin afán de petulancia ni mucho menos, solamente porque yo lo he experimentado, he llevado el cuerpo al límite a cosas que a lo mejor en mi sano juicio no hubiera hecho. Pero entrenando la mente, sigues adelante. Y cuando la mente ya no quiere, el espíritu dijimos que íbamos a hacer esto y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque con eso te das cuenta de todo lo que eres capaz. Y efectivamente, cada uno de ustedes, como todos los que nos escuchan, son seres espectaculares. Espectaculares. La cuestión nada más es
que se te olvidó. Que cuando estabas en el vientre materno, en la semana 22, se te olvidó. Hay que recordar, simplemente hay que recordar quién realmente es Valentina. Es el nombre que le pusieron. ¿Quién es? ¿Quién realmente es Nayeli? ¿Por qué cayeron en la misma familia? ¿Por qué escogieron a la misma mamá? ¿Quién verdaderamente es Julio? Que si me permiten el comentario, ya se enojó Valentina, ya se fue. Te dije, vamos a correr al auditorio, pero no, pegas. Se me fue el avión que estaba diciendo. Y vas a hacer un comentario. Dijiste, si me permite, creo que era sobre mí. Dijiste, Julio, si me permite un comentario. Oh, sí, ciertamente. Hemos ya recorrido, Julio, pues el primer libro, varias sesiones en este libro, varias sesiones. En algunas estuviste ausente y yo me uno a lo que decía el otro día Susi, ¿se te extrañó? Sí, desde luego que se te extrañó, porque mi comentario va en ese aspecto. Desde esta pantalla o a través de esta pantalla, y aunque estás allá en los Táteres Naipes, lo que yo alcanzo a percibir por la calidad de comentarios que haces, que lo que tú tienes para compartirnos y compartir con aquellos que nos escuchen, creo que desde mi perspectiva todavía le falta más. O sea, tienes mucho por compartir y a veces creo, esa es mi impresión, a veces creo que también tu comentario lo dejas, aunque nos haces pensar, nos invitas a la reflexión o haces algunas, a veces unas similitudes con las metáforas que nos pones, creo que todavía traes mucho adentro que nos puedes compartir y créeme que eso no solamente por aprender de ti, sino por reforzar quién realmente es Julio, todo el potencial que trae dentro. No estoy diciendo con esto que obviamente ni Asdrúbal, ni Nayeli, ni Susi, ni Vale, que ya nos abandonó, aporten cosas valiosas. Desde luego que sí. Creo que Julio trae un poco más de experiencia adquirida. Y vaya, que tanto Julio como yo somos unos chicuelos en este grupo. Somos los más chicuelos aquí. Pero es ¿cómo se llama? Lo que yo alcanzo a percibir, Percibir, ¿no? percepción. Exactamente, mi percepción, ¿sí? Asdrúbal trae experiencias de vida que si bien nos ha comentado, nos ha platicado, hay ciertas cosas que creo que Asdrúbal debería todavía de profundizar, ¿sí? Para darse cuenta que tiene que soltar cosas que trae todavía por ahí. Y cuando suelte esas cosas, entonces empezará a emerger el verdadero Asdrúbal. Y Valentina, curiosa como es, y que llega aquí con nosotros, aunque ella tal vez todavía no lo percibe, y dice, bueno, no, ¿qué club de locos me metí? Pues yo espero contagiarla de esta locura, porque también Valentina, con esa interpretación que tiene ella de la vida, con esa interpretación que tiene del mundo, con ese vibrar en su lado derecho del cerebro, también nos puede aportar muchísimo. Y ese es el fascinante mundo del cerebro. Créanme, es un tema que me apasiona, el subconsciente, el inconsciente, el cerebro y todo, y el capítulo que viene va a encerrar todo esto.
son temas que a mí en lo personal me apasionan. Y que sí, efectivamente, pudiéramos hablar y hablar y hablar de esto, pero Mizuki no nos deja. ¿Suki es tu esposa, Felipe? No, Suki es Mark Zuckerberg. ¿Es tu qué? ¿Es tu perrito? El dueño de Meta. El De dueño de Facebook, Facebook. de Facebook. Ay, Fíjate, Felipe, que nada más reforzando tu comentario, muy cierto. Todo este tema del libro trata de precisamente dominar el subconsciente. En todo lo que nos comenta Felipe, es muy cierto. El poder del cerebro es tan grande eh, que nosotros tenemos que aprender a dominarlo, pero no del consciente, porque el consciente ese automáticamente lo estamos desarrollando y dominando. Nos tenemos que enfocar mucho en el subconsciente. Como comenta Felipe, de hecho, eh, ahorita que tenía mis manos así, recordé. eh, en el libro, ahorita en este capítulo menciona eh, el autor que algunos de los experimentos fueron inducidos por algún narcótico y otros por algún estimulante. El narcótico y el estimulante hacen la tarea o la función de los sentimientos. Los narcóticos de los sentimientos de baja vibración o baja frecuencia, y el estimulante los de alta, que son la similitud del sexo, del estrés y de los problemas. Lo hacen inducidos porque es más fácil y más rápido ver el efecto con las personas que tratándolos de inducir a una emoción. Entonces, precisamente esas cosas, esas emociones nos hacen trabajar el subconsciente. De hecho, no sé si esté equivocado, por ahí que me corrija Felipe. Hay otros experimentos que le llaman, son más médicos, que le llaman el placebo y el nocebo, que también es experimentos con medicamentos que más que nada están haciendo una función este, en el inconsciente de nosotros. Te dan en el placebo, es para positivo, ¿verdad? Te dan una pastilla y te dicen, esto te va a aliviar. Entonces la gente se la toma y automáticamente se alivia. Y no a todos les funciona igual. ¿Por qué? Porque hay gente que se programó precisamente para aliviar su malestar, su dolor o su síntoma, porque realmente, como dice Felipe, yo tampoco soy muy apegado a, a la medicina convencional, porque te ataca el síntoma, no la enfermedad. Entonces la gente se empieza a curar con algún medicamento y hay gente que no, porque no llegó a su propia poder mental o dominar su subconsciente y dominar su cuerpo. Y el nocebo es lo contrario. Cuando le dicen a una gente, no, a una persona, no, pues se dio un caso de una persona que le dicen, no, ya no tienes solución tu problema, en 2 meses te vas a morir. Salió la persona del doctor y a los 2 meses se murió. Pero dice el doctor, espérame, este diagnóstico no era de él, estabas equivocado. Cuando tratan de localizar a la persona, ya se había muerto. Se fue tan convencida que se iba a morir en 2 meses, que a los 2 meses se murió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu subconsciente se va con esas indicaciones o esas creencias que te metieron en tu mente. Y realmente el poder no lo tiene ni la pastilla, ni lo tiene la persona que te la dio. Lo tienes tú, porque tú te programaste para curarte, sanarte o para terminar de enfermarte o morirte. Hay unos experimentos muy buenos, muy ilustrativos. Incluso hay de una persona que estaba condenado a muerte y antes los mataban desangrándose. Y a esta persona le hacen creer, la vendan, le hacen creer que le hicieron el corte
y que se iba a desangrar, pero le ponen agua caliente, agua tibia. Y la persona estaba pensando que efectivamente se estaba desangrando y se murió con síntomas de si se estuviera desangrado, sin que le hubieran hecho absolutamente nada. Entonces, todos esos experimentos nos enseñan cómo realmente, pues la persona o el medio no son los que tienen el poder, sino es nuestro poder, el poder de la mente, los que nos puede hacer eh, llevar a un punto alto o a un punto bajo. Entonces es bien interesante todo este tema de la mente, la verdad no acabamos. Y el punto donde yo ahorita que vi mi mano, hace un mes y medio se me estaban durmiendo los brazos al dormir. Entonces llega una persona, una amiga, y me dice, no, hombre, mira, ponte esta pulsera y te vas a aliviar automáticamente. La estoy usando porque me alivia automáticamente. Son unas piedras tipo cuarzo, no sé. Entonces ella me dice, la energía entra por la izquierda, los hombres sale por la derecha y en las mujeres al revés, ponte a la izquierda. Total, no se me volvieron a dormir mis hombros ni mis brazos. Entonces, el poder lo tenía ella, lo tienen las piedras, no, pues lo tengo yo porque me programé para eso y definitivamente estoy durmiendo muy a gusto, estoy descansando. Antes me despertaba cada 2 horas con los brazos dormidos y aquí también hay una situación muy chistosa para mí y todos se ríen porque cuando yo estaba pequeño y se me dormía el brazo, se me dormía algo, me decía mi abuelita, hazte una cruz con saliva y se te quita. Y yo me hacía una cruz con saliva y se me quitaba. Entonces le decía a esta muchacha, oye, yo cada 2 horas me despierto y me estoy poniendo saliva en mis manos. Se me quita y me vuelvo a dormir. A Ya las 2 todo horas me vuelvo. babeado, todo Sí. babeado. En la mañana estoy todo babeado de mis manos. Pero son muletillas, cosas que uno va agarrando con el tiempo y con la experiencia y que se programa y mágica y automáticamente funcionan. Pero eso es exactamente lo que hace nuestra mente. Muy Y les voy cierto. a, ya para terminar, les voy a Sí, recomendar otra serie. a Se ver, llama ¿cuál? OA, ¿Cuál? Original Ángel, Ángel Original, OA en español, en inglés, perdón. Está en Netflix. Está muy buena y precisamente habla del poder de la mente y el poder de los sueños. Cómo inducen a varios adolescentes a que conecten sus mentes durante el sueño. Está muy padre esa. Y habla de sanación también. Órale. Bueno, pues ya llevamos tarea, chicos. Por si no tienen nada que hacer el fin de semana. Está perfecto, Julio. Gracias por tu comentario, Felipe. También gracias por todas y cada una de sus aportaciones. Ahora sí que no terminaríamos. El poder del pensamiento, el poder de la palabra, cómo debemos tener cuidado también lo que decimos, ¿no? Cómo es porque influye pues bastante en la otra persona. Entonces, pues bien, chicos, gracias por todas sus aportaciones muy valiosas. No lo vamos a hacer tan extenso porque pues ya ya llevamos 1 hora. Hoy nos conectamos un poquito más tarde, pero la verdad muy padre el capítulo, muy nutritivo y bueno, muchos conceptos, muchas cosas que entre todos aquí compartimos y que podemos volver a verlo y hacer nuestras anotaciones y podemos comenzar ahí a estudiar un poco más a profundidad estos temas, este tema en especial que nos va a ir conduciendo sin duda a cumplir nuestras metas y sobre todo a estar más estables, en este caso, en nuestras emociones, y esto obviamente nos va a permitir tener un mejor liderazgo, primero para nosotros mismos, para aprender a liderarnos, pero también a liderar a equipos. Entonces, pues les agradezco. Gracias a los que están todavía conectados aquí en Facebook. Veo que todavía están activos. Llegamos hasta 8 y estuvieron un buen rato esperando que les haya gustado. Yo digo que sí, porque estuvieron bien fieles y les damos las gracias. Déjenos por ahí sus comentarios y si gustan unirse, también en cualquier plataforma que nos estén escuchando,
háganmelo saber y con gusto les abrimos el grupo de WhatsApp para que sean parte de nuestro club, nuestro taller de lectura. Perfecto, chicos. Pues agradecerles y que pasen muy bonita noche. El viernes nos vemos a las 9 de la noche. Sí, nos vamos a conectar 9 p.m. hora Ciudad de México. Ahí nos estamos mirando en el siguiente capítulo. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Felipe, Naye, Asdrúbal, Vale, Julio, un abrazo grande. Bendiciones, hasta luego. Igualmente a todos. Muchas Bye. gracias, Felipe, por tus comentarios. Ahí nos dejó varias tareas. Luego que nos Sí, comparta sí. las técnicas de respiración. Por favor. Sí, me encanta eso. Son casi todas Del primo. los ejercicios son con respiración. Es Y bien esperen, importante. tenemos planeado algo, estamos por ahí planeando algo nuevo para pasarla todavía más divertido y pues seguir aprendiendo. Luego ya se los estaremos compartiendo. Que pase bonita noche. Bye. Igualmente, buenas noches a Gracias, todos. bye.